Muy buenas compañeros y maestros, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo que vamos a ver en esta presentación y en este video, vamos a hablar sobre el método de ordenamiento Shield, que fue el que nos tocó al equipo 4, que está compuesto por Antonio Flores, Ángel Humberto, Chávez Estrada, Fatemiliana, Ramírez Castro y Federicis, un servidor que va a ser el que va a explicar. El horario de la clase es de 12 a 1 y la materia es de estructura de datos. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco del método de ordenamiento. Vamos a hablar en estas diapositivas de el origen, de qué se trata y más o menos para que se entienda. Y al final, se va a hablar de un pequeño código que nos va a servir para entender cómo funciona el ordenamiento. Bueno, primero que todo, el método de ordenamiento Shield consiste en dividir el arreglo o la lista de elementos en intervalos o bloques de varios elementos para organizarlos después por medio del ordenamiento de inserción directa. El proceso se repite, pero con intervalos cada vez más pequeños, de tal manera que al final el ordenamiento se haga en un intervalo de una sola posición. Al final, en el método Shellsu, nombre proveniente de su creador Donald Shield, y no tiene que ver en la forma como funciona el algoritmo. Los elementos ya están casi ordenados. Bueno, primero que todo, ¿quién creó el método de ordenamiento Shield? Bueno, el ordenamiento Shield Short fue publicado en la revista Communication of the ACM en el año 1959 y se llamó así por el ingeniero matemático Donald Shield. Un apartado de definición es que el método se denomina Shield en honor a su inventor Donald Shield, como antes lo había visto. El método Shield Short es una generalización del ordenamiento por inserción, teniendo en cuenta dos observaciones. El ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada está casi ordenada. Esto lo vamos a ver en el momento de hacer nuestro código y en el momento de compilarlo, que es muy fácil y es muy eficiente que ya muchas de las palabras o de los nombres que nosotros pongamos se ordenen automáticamente porque ya es como que más fácil. Después, el ordenamiento por inserción es ineficiente en general porque mueve los valores solo una posición cada vez. Esto quiere decir que no los mueve simultáneamente, los mueve nada más uno por uno. El algoritmo Shield mejora el ordenamiento por inserción comparando los elementos separados por un espacio de varias posiciones. Esto permite que un elemento haga pasos más grandes hacia su posición esperada. Este método consiste en subdividir el arreglo original en un grupo de elementos más pequeños. Dichos grupos están compuestos por elementos separados por n posiciones. Enseguida se aplica el método de ordenamiento por inserción directa en cada subgrupo. El proceso se repite empezando con una k grande y su decrementación en cada iteración hasta llegar a k igual a 1. Existen varias formas de calcular el intervalo, lo cual puede mejorar la efectividad del algoritmo. A continuación explicaremos la secuencia original propuesta por Shield: n entre 2, n entre 4, n entre n, es decir, 1 dividido entre 2 hasta que el último intervalo sea 1, donde n es el tamaño del arreglo. Observa el siguiente ejemplo donde se aclara a detalle lo planteado anteriormente. En él podrás observar los pasos para llevar a cabo este tipo de ordenamiento sobre el arreglo desordenado. Bueno, un análisis que tenemos que hacer es la eficiencia del método. Como ya lo había dicho, el tiempo de ejecución del algoritmo es del orden de n por el logaritmo de n por 2. El número de comparaciones y de movimientos depende de la secuencia de intervalos que se escoja. Algunos estudios demuestran que las mejores secuencias para valores de n comprendidos entre 100 y 6000. Bueno, una vez dado esta pequeña explicación, vamos a pasar con el código que realizamos. Bueno, primero que todo hay que explicar qué hace el código, obviamente, y qué hace el programa. Primero que todo, lo que hace y lo que va a hacer es que es el método de ordenamiento Shield, cómo se aplica, y que almacenará los datos de un usuario. En este caso, solo un nombre para el ejemplo. En este caso, para efectos de ejemplo y que sea un poquito más rápido y no se tarde tanto, solo se ocuparán nombres. Bueno, nosotros escogimos el lenguaje de programación C++. Nos hizo muy fácil y se nos hace muy sencillo entenderlo y que se pueda explicar más fácil. Bueno, primero que todo declaramos 4 números como mínimo. Después en los datos pusimos en este caso los nombres que van a ser de tipo char. Se pueden meter hasta 55 caracteres. Después el ordenamiento agenda num. ¿Esto qué es? Bueno, esto será nuestra agenda de contactos para num contactos. Después el ordenamiento tem lo usamos para guardar temporalmente los datos al organizar la agenda.
Toma de datos. Bueno, este ciclo for nos ayuda a que los datos que se vayan ingresando se vayan guardando en las posiciones en el arreglo. Después, con un code y un for, de igual forma vamos a mostrar como nosotros introducimos los nombres. Luego, el ordenamiento de nombres se hace en esta parte. El scroll devuelve -1 si el parámetro es mayor que el 2 o si el 1 es igual a 2. O si 1 igual, de todas maneras, es cuando retorna uno de los valores mencionados. Después con el if, con el scroll, aquí donde se aplica bastante más claro. Y esto va subiendo los nombres a la cabeza de la lista, conforme deben ir ordenados. Por último, se muestran con un code for los nombres ordenados y los muestra en la pantalla. Vamos a compilarlo para que se pueda ver mejor. A ver, de esta forma. Okay. Bueno, vamos a introducir los nombres. En este caso, vamos a poner Mario, Eduardo, Gabriela, Daniel, Sergio, Eduardo, Ever, Guillermo, Sebastián. ¿Ok? Bueno, como podemos ver, el programa funciona. Primero almacena los datos en el arreglo, como los introducimos. En este caso, como se dará cuenta, pusimos Mario, Eduardo, Jania. Fue conforme los fuimos ordenando. Después ya te muestran los nombres ordenados. Primero Daniel, Eduardo, Gabriela, Guillermo, Jania. Como se dará cuenta, se almacenan de forma alfabética. Esto quiere decir que el programa funciona y nos ayuda a entender de que el método de ordenamiento funciona cuando en este caso los caracteres que son los nombres ya son bastante más fácil de ordenar y se puede usar de manera más eficiente. Si fuera más complicado, obviamente se tendría que hacer más cosas, pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo para terminar el video. Vamos a hacer un último, vamos a poner un nombre muy difícil de saber. Eduardo. Poner poner ok, bueno, como se dará cuenta, ocupamos igual Eduardo primero, Jafet, va almacenado cada dato en cada espacio del arreglo. Después se almacena desde la C, D, E, F, H, como no hay, pues obviamente J y el último U de Ulises. Bueno, creo que con eso queda un poco más claro qué es el método de ordenamiento Shield, que fue el que nos tocó a nosotros como el equipo 4. Así que pues mi parte es todo y hasta la próxima.